Mis amigos, muy buenos días. Aquí estamos una vez más con toda la actitud, transmitiendo para todos ustedes nuestras meditaciones de cada mañana. Aquí estamos hoy nuevamente para todos ustedes con la intención de poder llevar palabra de Dios para enriquecer nuestra vida espiritual. Así que voy a invitarles una vez más para todos aquellos que están viendo por primera vez este video, que se suscriban, que compartan, que den like. Es importante que ustedes den like para que nuestras meditaciones puedan llegar a más y más personas. Cada vez se los he dicho, se los insisto y les pido su ayuda por favor para que compartan. Si usted no se ha suscrito también, que pues pueda suscribirse, y que ahí en donde dice, donde usted le pica que dice suscribirse, ahí le van a aparecer las notificaciones. Usted póngale todas las notificaciones para que tenga la primicia de que le estén llegando primero a usted cada que subamos contenido nuevo. Les reitero una vez más, compartan, denle like, y así esta obra va a seguir avanzando. Mis amigos, hermanos, vamos a inclinar el rostro para poder tener una palabra de oración. Así es de que oremos. Querido Padre, gracias Señor te damos en esta mañana que nos has dado la vida, la salud. Conforme a tu divina voluntad, buen Dios, por favor, dirígenos, Padre. Perdona, por favor, nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a consagrarnos todos los días de nuestra vida, Señor. Enséñanos a caminar de acuerdo a tus mandatos, Señor. Perdona y ayuda también a nuestros seres queridos, donde quiera que estén, se están esforzando, Señor, por agradarte. Bendícenos grandemente, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos avisa del peligro. Vamos a leer en Mateo 5:11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En Mateo 5:11 Jesús sigue anticipándonos las cosas que quiere que sepamos que van a sucedernos como consecuencia de nuestra fe y de poner en práctica los principios eternos del reino de Dios. Ahora, en el nivel más cotidiano y doméstico, se añaden la persecución, los insultos, las críticas, las calumnias, las mentiras que se dicen contra nosotros. ¿Qué cristiano no ha experimentado esto? El Señor pasó en su propia experiencia todas estas situaciones y salió triunfador. Y quiere que sus hijos nos demos cuenta que esto no significa que hemos fracasado como creyentes, sino todo lo contrario. Es señal de que estamos viviendo de una manera que causa incomodidad a quienes disfrutan un estilo de vida mundanos. Desde esta perspectiva nos damos cuenta de que somos bienaventurados cuando nos suceden cosas. Estas cosas, aunque quizás mientras las vivamos no nos sentimos afortunados. Hay dos aspectos de las bienaventuranzas que serían un error y tomar en cuenta. En primer lugar, fíjate en los insultos, las críticas y las calumnias y las mentiras deben venir a nuestra vida por causa de nuestra relación con Dios. No se está hablando aquí de sufrir por entrometernos en lo que no nos importa o por vivir impiamente. Lo segundo es que todas las cosas que se dicen que no deben ser mentira, es decir, voy a leer una vez más. Lo segundo es que todas esas cosas que se dicen de nosotros deben ser mentiras, es decir, que no hayan asidero en lo que realmente somos, decimos o hacemos. Si lo que se dice fuera cierto, no tendríamos motivos para sentirnos bienaventurados, y mucho menos para pensar que nos guarda alguna recompensa. Lo que Dios quiere en Hebreos 12:2 es que nosotros vivamos anticipados en ese día en que estaremos en el reino de Dios, y que ese pensamiento nos alegre y nos llene de gozo, tanto que haga que vivamos de una forma que glorifique a Dios, aunque nos critiquen, calumnien, persigan o hablen mal de nosotros. Si todo es mentira, no podría robarnos nuestra recompensa en Dios. El apóstol Pedro nos dice
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Primera de Pedro 4, 14, 16. Qué maravilloso pensamiento, mis amigos hermanos, para tener en mente que cuando nos insulten o hablen mal de nosotros podamos tener este tipo de reacciones. Tenemos que gozarnos porque Dios es glorificado por nosotros. Es muy bonita reflexión y está acorde con lo que vamos a hablar de nuestra meditación de las lecciones de cada día. No sé si recuerdan ustedes el título que vimos la semana pasada, y el título que vamos a tener esta semana no tiene pues es una secuencia, ¿no?, de temas que hemos estado viendo a lo largo de este trimestre. El conflicto inminente, en la parte del día sábado, que no leímos pero que les voy a dar un repaso ahorita. Vamos a leer para el estudio de esta semana Apocalipsis, todo Apocalipsis vamos a estar leyendo, Apocalipsis 14 y de ahí en adelante 14, 7, 9, 12, 4, 10, 13, 1 al 2, 12, 3 al 5 y hasta el 17, 17, 13, 11 al 18. El versículo para memorizar dice: santificados en la voluntad de tu palabra, que es verdad. Juan 17, 17. Existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado biochip o verichip, del tamaño de un grano de arroz. Estas cosas ya se habían contemplado que iban a suceder, y muchas veces a la gente le han asustado, haciéndoles creer que la marca de la bestia iba a ser implementada, ya sea con un chip o con un código de barra. No sé si ustedes recuerdan, pero mucho se dijo en años anteriores, en la pandemia se hablaba mucho de esto. Pero miren, el biochip contiene información sobre la historia médico-paciente que puede obtenerse pasando a escanear el extremo por la zona donde se ha insertado el biochip o verichip. Algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia, que es lo que les comentaba, ¿no? ¿Todo listo para tener el control total de tu música? Sumérgete en tus playlists. Me perdí. Dice que algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para nosotros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos, con algunos cristianos ven esto como parte de... bueno, aquí me perdí un poquito, mis amigos hermanos. No voy a editar este video porque me distrajo un poquito la música que de repente me sale, que antes no me salía, ahora no sé por qué están saliendo anuncios. Voy a volver a leer una vez más. Algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para nosotros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras en las latas de comida o en el misterioso número de los billetes de dólar. Supuestamente suman la marca del 666, ¿no? Ahí mucho se ha dicho de eso. Para algunos tiene que ver con la orden mosaica, los Illuminati, se ha hablado mucho de eso, de los helicópteros negros de la ONU, de Naciones Unidas, en fin. Estos temas se han tocado a lo largo de la existencia del ser humano, de la manera en cómo va a llegar la marca de la bestia. Para el pueblo de Dios, para el pueblo adventista es diferente. Es diferente. ¿Cómo es esto? Déjenme abrir la puerta nada más. Les digo que para el pueblo de Dios esto es diferente, porque nosotros estamos conscientes de que la marca que va a caracterizar al pueblo de Dios es el día de reposo, el día que el pueblo adventista guarda, que es el día sábado. Ahorita vamos a dar un contexto más de lo que le estoy diciendo y las pruebas de que realmente no sabemos si ahorita, en 2 o 3 años o en 5 o 10 años, pero estamos en el final de los tiempos, porque todo lo que se está viviendo, de acuerdo a las profecías,
está en secuencia con lo que habla la palabra de Dios. Miren, el objetivo de la lección de esta semana es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Satanás desafiará a la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios, en específico el sábado. Se convertirá en el centro del conflicto mundial en materia de adoración. Recuerdan ustedes que los adoradores de las cosas, específicamente sin irnos con tanto rodeo, Roma ha implementado el Día de la Familia y lo ha llamado el domingo, el Día de la Familia, para poder irse metiendo por allí. Pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, que Dios apartó el sábado para que nosotros nos gozáramos y contempláramos a Dios. Y obviamente quien no le sirve a Dios va a servir al enemigo de Dios, que es Satanás, y va a hacer las cosas contrarias. Así es de tajante esto. Si tú no quieres servir a Dios, vas a agarrar cualquier día para adorar a Dios y no vas a contemplar que Dios estipuló un día para la creación. Dice en Génesis que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó y era sábado. Así que, bueno, contemplando esto, dice que utilizará con coacción la presión y la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo, que sería los guardadores del sábado. Habrá una colisión de creencias sobre el día de la adoración verdadero y el día falso, que es el día domingo. El llamado final de Dios es un llamado para la fidelidad a Cristo, a pesar de la persecución, el boicot económico, porque todo va a empezar por ahí, no por la economía, y la prisión y el decreto de muerte. El estudio de esta semana, miren hermanos, va a empezar por la economía, y todos aquellos que no guarden, que no estén en sintonía con la iglesia de Roma, que es la iglesia católica, muchos van a ir a prisión, otros van a dar decreto de muerte. Esto usted podría decir, no va a suceder, ¿no? Pero realmente todo lo que está pasando, todo esto con la pandemia, todo esto que están metiendo en la cabeza de nuestros jóvenes, implementando que ya te puedes casar con quien tú quieras, si es posible con un perro, lo puedes hacer porque ya es libre decisión. Esto es parte de la estrategia del enemigo que quiere destruir el plan de Dios, el plan original de Dios. Así que todo esto está fríamente calculado y van a empezar por la economía. Están reduciendo la gente, la vivencia en el planeta para poder gobernar mejor y que no haya tantas rebeldía por parte porque somos muchos más los que vivimos en el planeta, y ellos obviamente controlando las masas van a poder controlar lo que ellos quieran. Esto es lo que nos habla de la parte de la introducción del día sábado. Ahora nos vamos a ir a la parte del domingo, el conflicto final de Apocalipsis, domingo 9 de junio. El mensaje de Apocalipsis es mucho más que símbolos crípticos, bestias extrañas e imágenes raras. Habla de verdades eternas dadas por Dios amoroso a la generación del tiempo del fin, que somos nosotros. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a la adoración. Llegará a su punto culminante también en el entorno de la adoración. El conflicto, y lo hemos hablado a lo largo de las meditaciones, el conflicto comenzó allá en el cielo porque Satanás quería la adoración plena y total para él, cosa que no iba a suceder, ¿no? Cuando Dios dice que no, Él es el creador, y nosotros como seres creados tenemos que someternos al yugo, porque realmente, miren, es bien interesante todo esto. Yo me preguntaba muchas veces cómo es que Dios puede castigar, ¿no? Porque muchas veces así lo denominamos, que Dios castiga, pero realmente las consecuencias de todos los actos que tú, o cómo lleves tú tu vida, tiene que ver con tu comportamiento. Quien decide si te va bien o te va mal de acuerdo a tus comportamientos eres tú mismo. ¿Cómo es esto? Así. Si tú no te cuidas, un ejemplo práctico en la cuestión de la comida, ¿cuál es la consecuencia de aquello que no te cuidaste, ¿no? Que comiste desordenadamente, que no te cuidaste, que comiste harinas? Hay mucha gente que le hace daño mucho a la harina, que le hace daño el café, personas que les hace daño infinidad de cosas y aún así la siguen comiendo. Entonces la consecuencia es de que
como no hiciste caso a todo aquello que te hace daño, pues obviamente tienes una consecuencia. Así es el pecado en nuestras vidas. Si Dios te dice no hagas esto, no cometas, no robes, no mates, es porque hay una consecuencia de esto, y realmente quien está decidiendo eres tú. Vamos a leer Apocalipsis 14, 7, 9. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Sigue diciendo el 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Y dice Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Apocalipsis, del principio y del fin, de la adoración, la creación está indisolutamente unidas. Miren, Apocalipsis 14:7 nos llama a adorar al Señor de toda la creación, con la teoría de la evolución como telón de fondo, que ha tomado al mundo por asalto en los últimos siglos. El sábado es el recordatorio eterno de nuestra identidad. Nos reafirma constantemente que somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Es una de las razones por las que el diablo odia tanto el sábado. Miren, hermanos, amigos, normalmente a mí no me gusta personalmente imponer situaciones donde cuando uno viene de la vida secular, del mundo, de otras denominaciones, iglesias, uno viene con la idea de llegar a la iglesia y uno piensa que lo que quieren es tus diezmos, tus ofrendas, o de alguna manera quieren quitarte algo. Yo te digo, te lo he dicho a lo largo de la vida de este programa, que si tú tienes ese pensamiento, que no lo hagas. O sea, puedes venir, pero si te causa cierta incertidumbre en tu mente el que tú tengas que estar diezmando u ofrendando o haciendo cosas que tú no estás convencido de que eso es lo que Dios quiere para tu crecimiento, vida espiritual, puedes asistir a las iglesias sin problema, pero si en el momento que eso te estorbe, te lastime o que tengas ese pensamiento, dice la palabra de Dios que de nada te sirve llevar ofrenda o hacer tantas cosas cuando tu corazón no está dentro de eso. Si tu corazón está en el dinero, la ofrenda esa de en vano la das, ¿no? Porque a Dios no le sirve. Dios ama al dador alegre. Eso es lo que nos invita, que tú lo des con alegría y que te lo des con la convicción de que va a llegar para la obra de Dios, para servicio de la obra de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este versículo me encanta, he tratado de grabármelo, está cortito porque me gusta mucho, pero a la hora de que se trata de poderlos tomar en cuenta para uno mismo, se olvida, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué es esto? Los que guardan los mandamientos. Tenemos unos mandamientos que son los 10 mandamientos que dejó Moisés, que después vinieron los que están en contra de todas las cosas cristocéntricas y le dicen a Jesús: ¿acaso has venido a abolir la ley de Moisés? Y Jesús les contesta con palabras claras. Yo no sé por qué tienen tanta confusión al respecto en cuanto a la adoración en el día sábado, porque está dentro de los 10 mandamientos. Y Jesús les contesta: no he venido a abolir la ley ni a los profetas, he venido a hacer que se cumplan. Y luego dice Jesucristo: les fue dicho por Moisés, y luego les dice la tabla de la ley, ¿no?, de los 10 mandamientos, y yo les doy 2 mandamientos más: ama a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 se encierra la ley. Y dicen, entonces ya fue abolido todo lo demás, ¿no? Y eso, hay una confusión tremenda ahí, que la verdad es que tienes que poner mucha atención y darte cuenta de que nada más encerró los 10 mandamientos, pero siguen vigentes. Quiere decir que tienes que seguir respetando, no tienes que matar, no tienes que robar, no tienes que cometer adulterio, tienes que guardar el sábado, o sea, todos están vigentes en esos 2.
porque si amas a tu prójimo no vas a matar, si amas a Dios vas a guardar su día de reposo. Así es la secuencia de la adoración al Creador. Mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios se oponen directamente a la adoración de la bestia. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que será leal a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. Esto está por venir, mis amigos hermanos. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Mientras que la observancia del día falso, del día de reposo, que es el domingo, en obediencia de la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, que es directamente, nos vamos tajantes, es las otras iglesias que no guardan el día de reposo. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en la obediencia de la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Miren, esto quiere decir que nosotros como pueblo de Dios, como adventistas, la marca eminente que estamos esperando es esa es la marca de la bestia, ¿no? El día de reposo. Ahora, ¿cómo es que te lo van a implementar en tu mano o en tu mente? Esto no tiene nada que ver con chips. Para mí, el entendimiento que yo he tenido es que lo van a poner en tu cabeza el día de reposo que está implementando Satanás, que es el día domingo. Lo van a poner en tu cabeza y lo vas a hacer. Y el ponerlo en tu mente o en tu mano es que ni lo pongas en tu mente ni lo pongas en tu mano. O sea, que no lo hagas y tampoco lo lleves a cabo acá en tu cabeza. Esa es la marca de la bestia. Para mí es lo que yo puedo entender. Si alguien tiene algún comentario, con todo gusto les leo. Apocalipsis 14:12 declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador, la fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aun cuando no se puede ver. Persevera incluso cuando no puedes comprenderlo. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. El sábado, mis amigos hermanos, es un símbolo fundamental de Dios como creador que se remonta al mismo Edén. Por lo tanto, tratan de usurparlo, como hizo Roma. En Daniel 7:25 podemos encontrar más contexto de esto. Es intentar usurpar la autoridad de Dios en el nivel más básico posible. Ahora, ¿cómo nos ayuda esta verdad a ver que será una cuestión tan controvertida en los últimos días? Lo vamos a seguir viendo a lo largo de la semana y va a ser tan controvertida que va a seguir el auge, porque entre más latente se vea, entre más se proponga el enemigo de Dios, más va a causar estragos en ese sentido, no en este día. Bien. Ya leímos la parte del sábado, ya leímos la parte del domingo, ahora vamos a concluir hoy con la parte del día lunes. El tiempo se nos ha ido, ya tenemos varios minutos, pero vamos a darle una repasada y vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Lunes 10 de junio, la crisis venidera. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz de la guerra de Satanás contra Dios. Desde que Jesús murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto a hundir junto con él a la mayor cantidad posible de personas. Su primera estrategia en esta campaña es el engaño. Cuando el engaño no funcione, recurrirá a las fuerzas y de última instancia, él está detrás del decreto de cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o recibir su marca será condenado a muerte. Una vez que tú no te dejes dominar por el día de reposo que van a implementar, que es el día domingo, ese día que tú no aceptes que no vas a guardar el domingo sino el sábado, entonces va a haber persecución, va a haber encarcelamiento, incluso puede haber hasta muerte. Muchas personas van a decir, bueno, pues yo prefiero entonces obedecer porque no quiero morir. Pero dice la palabra de Dios, dice que la persecución religiosa, por supuesto, no es
nueva. Ha existido desde Caín, cuando Caín mató a Abel por obedecer el mandato de Dios. Jesús dijo que sucederían incluso entre los creyentes, ¿no? Entre nosotros mismos. Hay muchas promesas aquí bíblicas que yo podría compartir y explicar a lo mejor un poco más para que convencerles de que lo que estamos hablando la Iglesia Adventista es verdadero, es verdad, y que todo esto nos va a llevar a la salvación, a la vida eterna. Pero mientras tú no ores y estudies tu palabra y trates de convencerte a ti mismo que a quien sirves es a Dios y no a los hombres, entonces va a haber ahí esa unión, esa comunión, esa ancla donde, no sé si me explico, pero va a haber ahí un clic que vas a estar en sintonía con las cosas divinas, ¿no? Vamos a leer Juan 16:2 y Mateo 10:22 y 2 de Timoteo 3:12, 1 de Pedro 4:12. ¿Qué experimentó la iglesia del Nuevo Testamento y cómo se aplica esto a la iglesia de Cristo en el tiempo del fin que somos nosotros? Vamos a leer Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Qué interesante está esto. Esto ya se ve por allá en Siria, en los lugares donde está la guerra, en Jerusalén. Todos esos lugares ya hay gente que les mete en la cabeza a las personas eso, ¿no? Que cuando se matan ellos mismos o matan a alguien más que no está haciendo lo que ellos dicen, están rindiendo un servicio a Dios. En Mateo 10:22 dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice 2 de Timoteo 13:12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto quiere decir que debemos de estar listos, porque la persecución viene y es inminente, y tenemos que estar firmes en la fe. La persecución ha sido habitual a lo largo de la historia cristiana. Esto ha sucedido por los siglos de los siglos, desde que Jesús vino hasta donde vamos ahorita, que es el 2024. Sucedió en la Roma pagana, pero fue especialmente evidente en la viciosa persecución de los cristianos que creían en la Biblia por parte de la iglesia medieval. La marca de la bestia no es más que el último eslabón de esta cadena infernal. Al igual que las persecuciones pasadas, esta idea para obligar a todos a ajustarse a un cierto conjunto de creencias y a un sistema de adoración aprobado. Todo esto que yo les estoy hablando, mis amigos, hermanos, familia, todo esto ya se habló y se va a ir implementando poco a poco, así como se ha metido toda esta creencia que les han metido a los jóvenes, de lo que les comenté al principio, de si te quieres casarte o cásate con quien tú quieras, hasta con un árbol, un perro o lo que sea, eres libre de hacerlo. Todo esto es el sistema que han ido aprobando las grandes potencias de la maldad. La profecía indica que la persecución comenzará con las sanciones económicas. Va a empezar por el dinero. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tengan la marca de la bestia. Quiere decir, eres adorador de Dios o eres adorador del domingo. Cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente condenado a muerte. Esto habla Apocalipsis 13, 15, 17. Esa es la marca que el pueblo de Dios está esperando. El diablo ya está preparando a los profesos cristianos para que reciban la marca de la bestia cuando llegue la prueba final, animándolos a
transigir en su vida. Cuando al proceder del mundo entero sigue la bestia con admiración y asombro, Apocalipsis 13:3, de repente la escena cambiará a la cámara profética enfocando al pueblo de Dios, a todos aquellos que guardan el sábado. Apocalipsis 14:12 nos da la imagen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios lleva una vida de obediencia piadosa. Por su gracia se mantiene firme cuando a su alrededor todo tiembla. Mientras que el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Por el poder de Cristo, triunfan sobre los poderes del infierno desplegados entre ellos. Cuando vimos en la lección 9, la lección anterior de la semana antepasada, el conflicto decisivo entre el bien y el mal gira en torno a la adoración. La bestia usa engaños y cuando eso falla, la fuerza y la coerción. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía ahorita, ¿no? Va a implementar tanto la adoración del día y va a comenzar por la economía. Y cuando a ti te atrapen, que te acorralan, que te ponen trabas para todo, que no puedes comprar, no puedes vender, porque no eres adorador de lo que ellos te están imponiendo, entonces te empiezan a acorralar y esto va a hacer que ya por fuerza física, llevándote a la cárcel, imponiéndote multas o haciendo que te van a ir cerrando hasta que tú decidas obligatoriamente tener que servirles. ¿Con qué facilidad permites ahora que los aspectos económicos pongan en juego tu observancia del día de reposo? Te lo dejo para que lo medites. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Os expulsarán de las sinagogas, o sea, de las iglesias, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. En Juan 16:2. Cada individuo en nuestro mundo debería alistarse bajo una de las dos banderas. ¿Qué quiere decir esto? Los ejércitos serán diferentes y estarán separados. Y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se conservan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios para observar sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta gran o grandiosa batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor a Cristo al levantarse en defensa de la verdad. Por este decreto que impongan la instrucción del papado en la violación de la ley de Dios, esta nación, los Estados Unidos, miren, esto está interesante, esto yo lo leí anteriormente y me llamó mucho la atención. Por el decreto que impongan la institución del papado en violación de la ley del cuarto mandamiento, esta nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia del enemigo y ahí empezará la gran tribulación. Esto lo habla el Espíritu de Profecía. Al aproximarnos de los peligros de los últimos días, las tentaciones del enemigo se tomarán más fuertes y más delicadas. Satanás ha descendido con gran poder sabiendo que su tiempo es corto y está obrando con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. 2 de Tesalonicenses 2:10. Mediante la palabra de Dios nos llega el aviso de que si fuere posible engañará a los mismos elegidos. Está bien interesante. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. No va a haber más apoyo, les digo, nos van a cerrar las puertas, van a evitar que sigamos avanzando y no vas a poder comprar ni vender, porque se niegan a violar la ley
a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá, lo que les decía hace rato, comprar o vender, y finalmente serán decretados que se les dé muerte. Pueden encontrar más contexto en Apocalipsis 13, 11 al 17. Pero al obediente se le hace la promesa, y estas promesas vienen bíblicamente para todos aquellos que le sirven a Dios y que le sirven con el corazón. Habitarán en las alturas fortaleza de rocas y serán su lugar de acontecimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Isaías 33, 16. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hombre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos. Salmos 37, 19. Mis amigos, mis hermanos, el tiempo se nos fue, nos fuimos de más ahora. Quiero leerles la promesa, pero la promesa de esta semana va a estar un poquito larga y la podemos encontrar en Proverbios, que dice a la palabra de Dios así. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, el rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar gracia a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Mis amigos, hermanos, no nos queda más que poner ojo en todo lo que está aconteciendo en nuestra vida actual, y que esforcémonos cada día para que podamos alcanzar la victoria, podamos estar en esa ciudad, la Nueva Jerusalén, donde Dios ha prometido que va a haber grandes cosas. Les recuerdo, como siempre, mi nombre es Arturo Sánchez. Nos vemos mañana en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.